Soy Mario Andrés Pinto Cames, soy de San Juan de Cesar, La Guajira. Voy a compartirles este versículo. Me pueden acompañar en Efesios 2 al 8. ¿Ya lo tienen? ¿Me avisan? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, en esta tarde vengo a compartirles mis testimonios. Antes no tenía nada que ver con el Evangelio ni nada de esto. Dios me rescató en un momento muy quiebre en mi vida. Desde niño siempre sufrí de depresión, porque siempre era rechazado por todos, siempre fui la oveja negra, el menos amado, y intenté muchas veces suicidarme, quería matarme, incluso hasta me le metí a los carros para que me acabara con mi existencia, porque no quería vivir más, porque no sentía ese amor de mi madre ni de nadie, y siempre fui engañado. Lucha, discúlpame, estoy un poco nervioso. Es primera vez que comparto mi testimonio con muchas personas. Me disculpan. Y entonces, mi vida tuvo muchos vicios porque quería acabar. Me sentía destituido, muerto por dentro. Y como dice la palabra, que Dios encontró la tierra en profunda oscuridad y en desorden. Como nosotros cuando no tenemos la palabra de Dios, estamos en desorden y oscuridad sin sombras. Entonces yo iba a muchas iglesias para calmar este vacío que estaba dentro de mí, pero siempre no encontraba la verdad, pura mentira y falsedad. Y entonces renuncié a seguir yendo a las iglesias porque siempre encontraba la mentira y falsedad. Entonces duré mucho tiempo apartado de Dios, siempre orando falsamente porque decía que yo era pecador. Cada error siempre me oraba y rezaba diciendo que era pecador, no era digno de Dios, que mereciera la muerte y ahí era el infierno. Pero Dios tenía otros planes porque nunca pisé universidad, fui pobre, trabajé en casa de familia por mucho tiempo y así. Hasta que un momento de mi vida me choqué en la red social TikTok, hasta que me encontré con un video del hermano Matusalén, cuando eso no conocía que era el Evangelio, y él en un video decía que cómo podemos ser salvos del pecado, y yo decía, el pecado no es lo que nosotros hacemos. Bueno, ahí sí me chocaba, pero me dio mucha curiosidad y empecé yo a escuchar mucho cada vez y me llamaba más la atención. Entonces Dios permitió que pude conocer a una de las hermanas ahí que ya era salva, que le estaré muy agradecida, que siempre me compartía los likes. Y empecé a escuchar la palabra, poco a poco fui escuchándola, pero a la vez iba a otra iglesia, porque quería saber cuál de los dos decía la verdad, porque no confiaba ya en nadie. Y entonces iba a muchas iglesias y entonces yo quería comparar, entonces decidí hacer la comparación, ir, escuchar todo, la prédica del guía, y después al día siguiente fui a la iglesia que yo asistía para ver cuál de los dos decía la verdad, para ver con cuál me quedaba. Entonces yo cuando escuché en la iglesia que yo asistía, no era lo mismo cuando el guía lo decía, porque entonces el guía hablaba era de la salvación, de la gracia, del verdadero evangelio, pero en el otro hablaban solo una prédica y hablaban de obras, de portarse bien. Yo chocaba porque decía, si yo no soy bueno, imagínate, yo trato a mi mamá mal, la grito, mejor dicho, la trato de lo peor. ¿Cómo es que ellos dicen que somos buenos? Entonces chocó ahí eso y dije, no, Dios, no vuelvo más porque aquí están hablando es pura mentira, pura patraña, voy a perder mi tiempo. Y decidí escuchar todo por vía celular
Y entonces fui aprendiendo poco a poco ahí y la palabra fue llegando, pero cuando eso mi corazón estaba muy conectado a una persona que yo conocí, que fue mi primer noviazgo, nunca había tenido novia. Muchas veces fracasé en el amor, entonces mi corazón estaba muy conectado a esa persona que la palabra no llegaba, no penetraba muy bien, pero hubo una discusión y terminé con mi noviazgo. Volvió a entrar otra vez la depresión y quería otra vez definitivamente acabar conmigo, pero Dios tenía sus planes y como que de un momento a otro me dieron ganas de volver a escuchar la prédica para relajarme y en ese momento recuerdo yo que el guía estaba hablando de la historia de Sansón y antes de terminar tocó este versículo que acabo de leerles y estaba entrando ese día estaba mi corazón quebrantado, vuelto trizas, quería morirme y a escuchar mi corazón estaba recibiendo esto y me estaba dando cuenta que estaba mal, que mi salvación no viene de mí, que estaba descarriadamente perdido y estaba aceptando esta palabra con gozo, pero Satanás tiene sus planes y ese día, 26 de mayo, empecé a discutir con mi mamá de nuevo. La traté muy mal, que el siguiente día no quise dormir, sino que decidí dormir donde mi abuela. Y el versículo quedó en mí, que quería volverlo a leer para tranquilizarme. Y no tenía la Biblia cuando eso tenía era el celular. Y de cosas de la vida parece que, no sé si sería yo, que llegó un susurro diciéndome el versículo y todo. Y yo volví a leerlo, medité y me di cuenta que soy salvo no por mí. Me di cuenta que estaba equivocado. Ese día yo lloré, me quebranté, pidiéndole disculpas a Dios que lo estaba pisoteando su sagrada sangre, que ya iba a pagar. Yo soy salvo es por su gracia y no por don mío, ni porque me porté bien, ni porque hice, sino que yo era malvado, mi corazón era muy malo, realmente trataba muy mal a mi madre. Yo mereciera morirme, pero Dios me salvó. Él cargó todo mi pecado. Y al fin y al cabo, Dios permitió que pudiera conocer a los hermanos y evangelistas para poder ir y conocer el Evangelio a través de la palabra. Fui al valle, estuve en el seminario los 2 días y por primera vez estuve en familia, conocí el amor de Dios a través del evangelista Tito. Y cuando él me dijo que las puertas de la iglesia estaban abiertas, yo decidí venirme para alimentarme mucho más y poder llevar el evangelio como Dios lo hizo por nosotros. Y estoy muy agradecido por haber venido a esta iglesia y recibir esta salvación y poder aprender más para poder salvar a otros de mi tierra y puedan estar aquí y compartir de este evangelio. Y este es mi testimonio para todos. Gracias.